Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, aumenta en nosotros la fe, la esperanza y la caridad, y para que merezcamos alcanzar lo que nos prometes, concédenos amar lo que nos mandas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Si gustan sentarse. Escuchemos en la primera lectura una gozosa profecía de cómo el pueblo de Israel se volverá a reunir en torno al Señor y entonces los más débiles tendrán los primeros lugares. Se trata de un anuncio de lo que hará Jesús, como lo dice el Evangelio. Del libro del profeta Jeremías. Esto dice el Señor: griten de alegría por Jacob, regocíjense por el mejor de los pueblos, proclamen, alaben y digan: el Señor ha salvado a su pueblo y al grupo de sobrevivientes de Israel. He aquí que yo los hago volver del país del norte y los congrego desde los confines de la tierra. Entre ellos vienen el ciego, el cojo, la mujer encinta y la que acaba de dar a luz. Retorna una gran multitud. Vienen llorando, pero yo los consolaré y los guiaré. Los llevaré a torrentes de agua por el camino llano en el que no tropezarán, porque soy para Israel un padre y Efraín es mi primogénito. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. Cuando el Señor nos hizo volver del cautiverio, creíamos soñar, entonces no cesaba de reír nuestra boca, ni se cansaba entonces la lengua de cantar. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. Aún los mismos paganos con asombro decían: grandes cosas ha hecho por ellos el Señor. Y estábamos alegres, pues ha hecho grandes cosas por su pueblo el Señor. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. Cómo cambian los ríos la suerte del desierto, cambia también ahora nuestra suerte, Señor. Y entre gritos de júbilo cosecharán aquellos que siembran con dolor. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. Al ir iban llorando, cargando la semilla. Al regresar, cantando vendrán con sus gavillas. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. De la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Te ruego, hermano, que ante todo
se hagan oraciones, plegarias, súplicas y acciones de gracia por todos los hombres, y en particular por los jefes de Estado y las demás autoridades, para que podamos llevar una vida tranquila y en paz, entregada a Dios y respetable en todo sentido. Esto es bueno y agradable a Dios nuestro Salvador, pues Él quiere que todos los hombres se salven y todos lleguen al conocimiento de la verdad, porque no hay sino un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús. Hombre Él también, que se entregó como rescate por todos. Él dio testimonio de esto a su debido tiempo, y de esto yo he sido constituido. Digo la verdad y no miento. Pregonero y apóstol para enseñar la fe y la verdad. Quiero pues que los hombres libres de odios y divisiones hagan oración donde quiera que se encuentren, levantando al cielo sus manos puras. Palabra de Dios. Jesucristo nuestro Salvador ha vencido la muerte y ha hecho resplandecer la vida por medio del Evangelio. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, al salir Jesús de Jericó, en compañía de sus discípulos y de mucha gente, un ciego llamado Bartimeo se hallaba sentado al borde del camino pidiendo limosna. Al oír que el que pasaba era Jesús Nazareno, comenzó a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Muchos lo reprendían para que se callara, pero él seguía gritando todavía más fuerte: Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo entonces y dijo: Llámenlo. Y llamaron al ciego diciéndole: Ánimo, levántate porque él te llama. El ciego tiró su manto y de un salto se puso en pie y se acercó a Jesús. Entonces le dijo Jesús: ¿Qué quieres que haga por ti? El ciego le contestó: Maestro, que pueda ver. Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. Al momento recobró la vista y comenzó a seguirlo por el camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna. Si gustan sentarse, también nos unimos a todos aquellos que nos siguen por medio de la transmisión, nos unimos a sus intenciones. Hoy domingo, cada tercer domingo del mes de octubre, se celebra el domingo, el DOMUN, Domingo Mundial de las Misiones, para que también tengamos presentes a todos los misioneros. Las lecturas de este domingo nos hablan de la preocupación que Dios, ¿verdad?, tiene porque
el hombre encuentre la vida verdadera y nos señala el camino que es necesario seguir para alcanzar esa meta. En la primera lectura del profeta Jeremías nos presenta al profeta invitando a los judíos que sufrían en el destierro una situación desesperada a que tuvieran ánimo, porque Dios los quería liberar. El Dios en quien creemos, ¿verdad? El Dios en que creemos cada uno de nosotros, no es un Dios insensible y alejado de los dolores y de las dificultades de los hombres, sino que es un Dios sensible, es un Dios atento, que cuida de nosotros sus hijos como amor de Padre. A veces estamos tentados, ¿verdad?, a mirar nuestra vida y la historia de nuestro mundo con ojos de pesimismo, de miedo y de desesperación. Ahorita en este tiempo de, esto casi ya 2 años de pandemia, pues como que a veces, ¿verdad?, estamos tentados a mirar estos 2 años de nuestra vida y de la historia, porque pues esto es historia que quedará marcado para las futuras generaciones cuando se diga en tal año vivimos una pandemia, ¿verdad? Y entonces con ojos a veces de pesimismo, de miedo y de desesperación. El terrorismo, por ejemplo, las dificultades económicas, las enfermedades incurables, el hambre, la miseria, parecen pintar de negro nuestro futuro y el futuro de nuestro planeta. El calentamiento global, todo eso que hoy estamos escuchando, ¿verdad? Sin embargo, la primera lectura nos da confianza. Esta primera lectura nos da confianza. No tengamos miedo, pues Dios camina con nosotros por la historia y como un padre lleno de bondad que enseña a su hijo a caminar, ¿verdad? Así también Dios nos va a conducir de la mano al encuentro de la vida verdadera. Hay ciertamente un futuro para nosotros, hay un futuro para nosotros, pues Dios nos ama, Dios camina con nosotros. Y precisamente en el texto del Evangelio nos presentaba el episodio de este ciego llamado Bartimeo. El ciego, nos dice el texto del Evangelio, este ciego Bartimeo nos dice que estaba sentado al borde del camino pidiendo limosna. Esto indica la situación de marginación y de exclusión y cierta pasividad, como por ejemplo cuando vemos también nosotros a un ciego, a un indigente que a veces están aquí afuera en las iglesias pidiendo limosna. Bueno, esa actitud nos indica que es una situación pues de marginación y de exclusión, es decir, alguien que no cuenta, y cierta pasividad. Lo único especial es que el ciego conocía su situación. Bartimeo conocía muy bien cuál era su situación y quería salir de ella. Por eso nos dice que cuando escuchó aquel alboroto, preguntó que qué pasaba y le dijeron que era Jesús. Se supone que al momento en que empieza a gritar este ciego Bartimeo, ya había oído hablar de Jesús, ya había oído hablar de los milagros, de las curaciones que hacía, porque cuando le dijeron que era Jesús, de inmediato brincó, ¿verdad? Y gritó. Quiere decir que ya había oído hablar de él y por eso cuando supo que era el Señor, le gritó. Entonces, ¿verdad? Por eso decía, lo único especial es que el ciego conocía cuál era su situación y quería salir de ella, por lo que le suplica
Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí. Había quienes lo callaban y él volvía a gritar con más fuerza. Esta situación quiere expresar que nosotros, los seres humanos, ¿verdad? Sin Dios, somos seres que estamos al margen de la vida. Cuando Dios no está en nuestra vida, estamos al margen de la vida auténtica. De ahí que debemos de estar siempre, con tener a Dios cerca de nosotros. Dios siempre lo está. Lo malo es que nosotros lo alejamos, lo distanciamos, no queremos que esté con nosotros. ¿Qué necesitado está nuestro mundo? Y al decir mundo, pues somos el mundo. ¿Quiénes somos por nosotros? Es como cuando decimos la iglesia, ¿quiénes son? Pues somos todos nosotros los bautizados. Teníamos un concepto cuando se decía que la iglesia, pensábamos que la iglesia era pues esta construcción, el papa, obispo, sacerdotes, esos eran la iglesia. No, la iglesia somos nosotros los bautizados, por eso también el mundo, pues somos nosotros. Entonces, démonos cuenta qué tan necesitados estamos todos los hombres de reconocer que Dios que pasa a nuestro lado, tenga compasión de nosotros. Somos ese Bartimeo que estamos ahí, ¿verdad?, sentados al borde del camino pidiendo limosna. Entonces, hay que reconocer que realmente estamos necesitados de Dios. Dios siempre pasa a nuestro lado, pues pedirle que tenga compasión de nosotros. Qué ciego está el mundo sin Dios, qué ciego estamos nosotros sin Dios. Conocida la realidad de nuestro mundo, ¿verdad? Conocemos la realidad de nuestro mundo, más ahorita con esta pandemia. Viene también otro momento importante del proceso de la fe, los intermediarios. Hay intermediarios. Normalmente todos, ¿verdad?, debemos nuestra fe al ejemplo de alguna persona, a la educación de alguien. En el pasaje del Evangelio, los intermediarios entre Jesús y el ciego tienen una doble, actitud. Por un lado, nos dice que cuando el ciego gritaba, lo regañaban para que no molestara al Señor. Pero eso es una. Por otro lado, le dicen, cuando el Señor se detiene y le dice, llámenlo, van y le hablan, y esos intermediarios le dicen, ánimo, ¿verdad? Levántate, que Él te llama. Todos nosotros podemos ser intermediarios en el proceso de la fe de nuestros hermanos. Y podemos ser un obstáculo, pero también podemos ser una ayuda. Ese es el riesgo que podemos correr nosotros. Como intermediarios podemos ser ayuda, pero también podemos ser obstáculos. Ojalá que no seamos un impedimento para nadie en su fe, que a nadie nosotros lo obstaculicemos en su fe. Pero el papel del intermediario es mediar. Un intermediario, ¿qué hace? Pues medir, es mediar y luego desaparecer. Porque después viene lo que es realmente importante en el proceso de la fe, la relación personal con Jesús. Un intermediario nos pone en contacto con la persona y desaparece. Ya después viene esa relación personal, en este caso, con el Señor Jesús. El ciego da un salto, dice, y deja el manto y se acerca a Jesús. Claro, yo creo que le ayudaron, ¿verdad? No, o se dejó guiar. Pues un ciego, ustedes saben que un ciego despierta muchas capacidades que nosotros no tenemos. Son como en las Olimpiadas. ¿Quiénes ganan más medallas en los Juegos Olímpicos, en los Paralímpicos? Por los que están minusválidos, que los que estamos sanos, ¿verdad? Porque desarrollan otro tipo de sentidos que les ayuda
a sobresalir. Así este ciego dice, da un salto y se acerca a Jesús. Y el Señor le dice, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué? Y le dice el ciego, que recobre la vista. Vete, ¿verdad? Tu fe te ha salvado. Lo importante es que el ciego y Jesús tienen un encuentro personal en el que el ciego le expresa precisamente lo que desea y Jesús lo libera del mal que le entristecía. En el proceso de la fe, lo importante es el encuentro personal con Jesús. ¿Cómo se puede ser cristiano? Aquí la pregunta es para nosotros, ¿cómo nos podemos decir que somos cristianos por la fuerza de la costumbre o de ciertas tradiciones? Una costumbre, ¿no? Pues yo acostumbro ir todos los días a pie. Bueno, no digo, hay de vez en cuando a San Juan de los Lagos, ahorita no ha habido peregrinaciones, pero hay mucha gente que tiene esa costumbre, esa tradición de año con año ir a pie a San Juan, pero nunca asiste a misa. En el año nunca asiste a misa, nunca se confiesa. Soy cristiano porque acostumbro ir a pie a ver a la Virgen, pero nunca me acerco a Dios, ni en la confesión, ni en la Eucaristía, ni asisto a la misa. Y digo, soy cristiano por el simple hecho de tener esa costumbre, esa tradición, sin experimentar, ¿verdad?, esta relación personal con Dios en la oración y en los sacramentos. Para tener nosotros una relación personal con Dios, necesitamos orar, porque a través de la oración dialogamos con el Señor, a través de los sacramentos, principalmente la confesión y la Eucaristía, tenemos esa relación personal con Cristo. Después del encuentro, ¿verdad?, que tuvo este Bartimeo con el Señor, viene el seguimiento. Dice que después que el Señor le dijo, vete, tu fe te ha salvado, dice que lo fue siguiendo por el camino. Como que da a entender que no iba ahí junto con él, sino que iba a distancia, pero lo iba siguiendo. Si uno de verdad se ha encontrado con el Señor, con Dios, su vida se transforma. Cuando nosotros hemos tenido un encuentro personal con el Señor, nuestra vida no puede seguir siendo la misma, se transforma. Es también lo que muchas veces hemos comentado y dicho, una persona que comulga, que recibe a Cristo en la comunión, no puede seguir siendo la misma. Una persona que comulga al Señor, que lo recibe, no puede andar chismeando, levantando falsos cosas, haciendo cosas que no son, no puede ser. Por eso, después de haber tenido el encuentro, viene el seguimiento y decíamos, si uno de verdad nos hemos encontrado con Dios, pues nuestra vida se debe de transformar. Comenzar a seguir a Jesús, es decir, a identificarme con su mensaje, con sus valores, con su modo de entender la vida y su modo de vivirla. ¿Cuántos cristianos bautizados no han llegado a este nivel en el proceso de su fe? Porque pues nos conformamos con lo mínimo. Es como cuando también a los niños los preparamos para la primera comunión y ya, nomás hacen eso sí, hacen su primera comunión y ya no vuelven a comulgar por segunda vez. Es eso, no hemos llegado a este nivel en el proceso de nuestra fe. Ya no hay seguimiento, ya nomás nos conformamos con que haga la primera comunión y listo. Ya, si es un niño, pues hasta que se anda casando es cuando se anda confesando. Si es una niña, pues cuando cumple los 15 años, y eso lo hace uno nomás como requisito. No porque de veras sienta el deseo de confesarse, sino porque como van a tomar foto, van a tomar video, pues ahí se van a dar cuenta si comulgué o no, y le puede uno más el no salir en la foto o en el video. Entonces, es eso, ¿verdad? No hemos llegado a este nivel en el proceso de nuestra fe. Entonces, el seguimiento de Jesús tiene un proceso, tiene un momento importante de este proceso que es la relación personal con el Señor Jesús.
en la que uno tiene que experimentar cómo Dios lo cura de sus pecados, de su ceguera, lo libera. El mal del que Jesús nos quiere curar quizás no sea nuestra ceguera, físicamente hablando, sino la ceguera espiritual. No hay mayor ceguera que la obstinación, la cerrazón, ¿verdad? La cabezonería en lo que uno piensa acerca de Dios y de los demás. También nosotros podemos estar ciegos en este sentido. Nuestro modo de concebir a Dios y a la iglesia puede ser un obstáculo para poder descubrir la novedad del mensaje del Evangelio. Por eso debemos hacer nuestra la petición del ciego. Hoy debemos decirle al Señor: Maestro, que pueda ver. Eso es lo que tenemos que decirle al Señor: Maestro, que pueda ver. Que seamos conscientes de que nuestra fe tiene un proceso, unas etapas, que lleguemos al final de ese proceso, al seguimiento, a la imitación de Jesús. Pues pidámosle esto al Señor. Y precisamente, ¿verdad?, este texto, tanto en la primera lectura como el Evangelio, pues como que nos va preparando precisamente para el término de este año. De ahí tratemos, yo sí les invitaría a eso, ¿verdad? Tratemos de reconciliarnos con Dios, démosle gracias porque estamos vivos. Y yo les he dicho, ¿verdad? Podemos comparar a cuántas personas han muerto, jóvenes, y poder comparar y decir: no, esta persona que murió era una santa, ¿y por qué se fue? Y me quedé yo, que no soy tan santo, y sin embargo aquí estoy, y se fue alguien que podía haber hecho mucho bien todavía si siguiera viviendo. ¿O por qué se murió fulano? Apenas tenía 20 años y yo ya tengo 50, ¿y por qué estoy? Pues por algo. Entonces yo creo que eso es una señal de que Dios nos tiene aquí, o sea, por algo nos está dando la oportunidad de poder enmendar nuestra vida. Entonces no hay que desaprovechar. Es como el texto del Evangelio de ayer sobre la higuera, lo hemos escuchado, de aquella higuera que no daba frutos y que el dueño de ahí de esa pidió al jardinero que la sacara, que porque ya iban varios años que iba y nunca encontraba higos, y el de la hortaliza le dijo: déjala otro año, le voy a aflojar la tierra, le voy a echar abono, a ver si el año que entra da frutos. Pues ahí somos nosotros también, esa higuera. A lo mejor ya tenemos 60 años y no hemos dado frutos, y el Señor nos está dando la oportunidad. Puede que sea este el último año en el que el Señor afloje la tierra y le eche abono para ver si este año de verdad damos frutos. Y que no seamos esos de: no, ¿para qué me confieso? Que no me justifique. No, ¿para qué voy a misa? ¿Para qué me confieso? Si los que andan ahí son así, son asá, pues esos son ellos. Tú eres tú, y no por ello voy a hacer lo que otros hacen, ¿no? ¿Verdad? Entonces, o de los que decimos: no, ¿para qué me confieso? No, ya cuando me esté muriendo me arrepiento y listo. Si así fuera tan fácil, pero ¿quién nos asegura qué día vamos a morir? Tendremos tiempo de arrepentirnos, nos da un infarto y ahí nos quedamos y listo, dormiditos. Así es la vida. Pero por eso insisto que seamos conscientes que nuestra fe tiene un proceso y que tiene unas etapas, y que vamos a llegar al final de ese proceso, al seguimiento, a la imitación del Señor Jesús. Pues pidámosle esto y sepamos aprovechar la oportunidad que nos está dando el Señor. Hagamos nuestra profesión de fe, nos ponemos de pie.